Muy buenos días, mis hermanos. Hoy es jueves 6 de febrero. Vamos a estar estudiando el libro de Génesis, capítulo 20 hasta el 23. Y antes de entrar en el capítulo 20, me gustaría tomar un detalle del capítulo 19, con la caída o mejor dicho, con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y es que Abraham, recuerden que Abraham intercede, ¿verdad? Y llega hasta el número 10. Él dice: Señor, pero si hay 10 justos, tú vas a destruir esa ciudad. Y uno se preguntaría por qué Abraham no siguió bajando en número, por qué llegó hasta 10, por qué no preguntó por 5, por qué no preguntó por 1, ¿verdad? Yo creo que Abraham no estaba seguro de que Lot, que su sobrino Lot se iba a salvar y su familia. Por eso él no quiso llegar hasta allá. Pero por los hechos nosotros vemos que aún por un justo, el Señor iba a hacer todo lo posible para salvar a esa gente. Por eso Dios se vio en la necesidad de sacar a Lot. ¿Ves? De sacar a Lot, porque mientras Lot estuviera allí, Sodoma y Gomorra no podían ser destruidas y esas ciudades ya habían colmado, ¿verdad?, el pecado, y eran demasiado carnales. Y eso nos lleva a nosotros al tiempo futuro, inmediato. Eso no falta mucho tiempo para eso, porque ya las ciudades, los países están llegando al colmo, ¿verdad? Ustedes ven la maldad tan grande que hay en este mundo, hermano, y cómo se ha disparado todo lo que tiene que ver con las pasiones carnales. Y entonces, por eso el Señor va a sacar a sus hijos de las ciudades, ¿verdad? El Señor va a hacer un último llamado. Ya es hora de ir trabajando en cuanto a la salida de las ciudades. Pero va a llegar un momento cuando se va a desatar una gran persecución contra los hijos de Dios, y los que no hicieron provisión van a tener que huir, ¿verdad? Hay dos formas de huir. Hay una forma planificada y hay una forma que va a ser de emergencia, urgente. Ya los hijos de Dios que están viendo todas las señales, bueno, ellos están haciendo sus planes para salir de las grandes ciudades, de las grandes conglomeraciones de personas. Pero después, pues va a haber una salida precipitada. Que el Señor nos dé sabiduría, ¿verdad?, para tomar nuestras decisiones. Pero es necesario, porque este mundo va a recibir las plagas postreras. Y para que caigan esas plagas, el pueblo de Dios no va a estar en las ciudades. Bueno, entonces nosotros vamos a leer en el capítulo 20, en el 21, 22 y 23, cómo Abraham es una persona bastante desprendido, hermano. Realmente a mí me sorprende, ¿verdad? Yo he conocido personas que son así, que no son apegados para nada a los bienes de este mundo. Fíjense que Abraham era una persona que no tenía problema por su esposa, ¿verdad? Ahí vuelve a presentarse el problema con este rey, y él vuelve a decirle a la esposa, y la esposa también, que está en un acuerdo con él, de decir que son hermanos. Eso era una media verdad, porque ellos realmente eran hermanos. Pero luego Dios les pide el hijo de la promesa, porque después de tanto esperar, ¿verdad? Ya Abraham tenía 100 años, Sara tenía 90 años, el Señor le pide el hijo y él da el hijo. Y Abraham no tenía propiedades. Fíjense que en el capítulo 23 vamos a leer que Sara muere, y es cuando él compra una propiedad, pero la compra para no deberle nada a los cananeos, y la compra para enterrar a su esposa. Aunque era un hombre multimillonario, un hombre con muchas propiedades, un hombre con mucha riqueza, sin embargo, no tenía bienes materiales, ¿verdad? O sea, no tenía una propiedad. Tenía propiedades en el sentido de que tenía camellos, vacas, bueyes, tenía esclavos, ¿verdad? Pero no tenía algo que lo amarrara a este mundo. Ahí eso es importante, que cuando nosotros leamos esos capítulos, cada uno de nosotros pudiera tener una reflexión, ¿verdad? Que pudiéramos hacer una reflexión de cuán apegados nosotros estamos a las cosas de este mundo. Fíjense
la esposa de Lot pudo salvarse y se perdió por estar apegada a las cosas de este mundo, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos enseñó a nosotros, allá en Mateo, que si alguien nos pide la capa, pues el vestido también le demos la capa, ¿verdad? Eso es difícil para nosotros. ¿Cuántas personas han muerto de forma precipitada por no despejarse, por no ser desprendido, ¿no? Por no entregar algo, ¿verdad? Hemos conocido casos de personas que han perdido la vida por un celular, por un par de zapatos, por un auto. Realmente en la vida a veces se presentan pruebas y hay que pedirle al Señor que nos ayude a ser desprendidos. Cuando ustedes lean la historia de Isaac, es bueno que traten de tomar algunos datos allí en cuanto a la similitud entre la vida de Isaac y la vida de Jesucristo, ¿verdad? Es bueno que ustedes aprendan que hay una palabra que se llama tipo y antitipo en la Biblia, ¿verdad? Ustedes lo vamos a usar mucho más adelante a medida que vamos estudiando las profecías. Tipo y antitipo. El antitipo, ¿verdad?, es la realidad. Y el tipo es la figura. También el sinónimo de tipo es figura, ¿verdad? O sea que el pueblo de Israel era un tipo de Jesucristo. Isaac era un tipo de Jesucristo. Hay similitudes entre la vida de Isaac y la vida de Jesucristo. Por ejemplo, Isaac como Jesús eran hijos de promesa. Otro ejemplo, bueno, ellos fueron un milagro. El nacimiento de Isaac fue un milagro. El nacimiento de Jesucristo fue un milagro. Fueron anuncios increíbles, ¿verdad? Cuando se dieron, Sara no lo creía, Abraham no lo creía, María, Señor, pero ¿cómo va a hacer eso si yo no conozco hombre, ¿verdad? Cada uno de ellos recibió nombre antes de nacer. También dice allí que llegado el tiempo, ¿verdad? Llegado el tiempo, entonces ellos nacieron. Y hay otras similitudes, pero no lo voy a decir todas para que ustedes traten de también detectar algunas similitudes entre el tipo y el antitipo. Recuerden que el tipo es Isaac, el antitipo es Jesucristo, ¿verdad? Ahí hay algo muy bonito, hermano, y es que a algunas personas Dios les puso el nombre antes de nacer, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el caso de Isaac, que Dios le puso ese nombre antes de nacer. También tenemos el caso de Ismael, su hermano, ¿verdad? Tenemos el caso de Salomón, tenemos el caso de Josías, tenemos el caso del hijo de Isaías. ¿Se acuerdan que lo leímos en Isaías capítulo 2? Que le pusieron Maher Salar Bas, algo así, ¿verdad? Un nombre largo. Eso Dios también le puso el nombre a ese niño. También a Ciro, el rey de los persas, y también a Jesús, ¿verdad? Entonces, hay una promesa muy bonita que se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Apocalipsis 2:17. Léanla también hoy, hermano. Esa promesa tan maravillosa. No se lo voy a decir, simplemente le voy a decir que es algo demasiado hermoso. Léala allí, Apocalipsis 2:17, y vamos a asumir esa promesa como que es una realidad, y pronto vamos a obtener esa realidad. De tal manera que estos versículos son muy hermosos, y vamos a ver una lucha, ¿verdad?, entre el hombre carnal y el hombre espiritual, que también es un tipo de la realidad. Y vemos por el error que cometió Abraham, nace Ismael, y ustedes ven que ahora Ismael se quiere sobreponer sobre Isaac, ¿ves? Esa es la lucha que hay en el ser humano, ¿verdad? Dos naturalezas. Antes de nosotros aceptar a Jesucristo tenemos una naturaleza, tenemos a Ismael, pero una vez que nosotros nos bautizamos, entonces tenemos la naturaleza de Isaac, la naturaleza de Jesucristo, ¿verdad? Pero entonces hay una lucha, una batalla entre Ismael e Isaac.
¿Quién va a ganar? Bueno, para que gane Isaac, que es el que nosotros esperamos, esa naturaleza de Isaac, la naturaleza de Jesucristo, tenemos que despedir para siempre a Ismael. Aunque nos es doloroso porque Ismael, el viejo hombre, nos ha hecho vivir momentos chéveres, momentos de alegría, ¿verdad? Momentos de felicidad, pero que nos iban a llevar a la destrucción, a la pérdida completa de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro futuro eterno. Y entonces hay que despedir a Ismael. Ahí vemos una analogía, ¿verdad? Ahí hay cosas hermosas. Pero también me gustaría que ustedes reflexionaran bastante en cuanto al sacrificio que hizo Isaac, en un tipo de Jesucristo. También ahí vamos a ver mucha de esa simbología. Así, hermanos, tenemos una hermosa lectura para el día de hoy. Bendiciones para todos y recuerden, Maranata, Cristo viene, mis hermanos.